Castro no para de sorprendernos. Ahora lo hace con la Cyber Sale extensiva. Ofertas a precios web también en los locales. Todo lo que le conviene a tu hogar está en Castro. Y a precios únicos. El porcelanato que te gusta, el sillón que tanto querés, el electrodoméstico que estás buscando, las herramientas que precisás. Buscar las ofertas en los locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo mandan a tu casa. Aprovecha entonces la Cyber Sale extensiva. Y recordá que entre el 2 y el 8 de noviembre con tus compras estás ayudando a la Teletón. Castro va a donar el 5% de las ventas generadas en esas fechas, que les recuerdo, 6 y 7 de noviembre. Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. ¿Cómo haces Castro? Bien, último tema del programa de hoy y vamos a poner sobre la mesa un tema que fue muy polémico en su momento, pero que a partir de las respuestas del propio expresidente Tabaré Vázquez vuelve a estar sobre la mesa, las famosas actas del Tribunal de Honor. Mirá. En el documento remitido a los legisladores al que accedió Telemundo, Tabaré Vázquez asegura que homologó el fallo en su despacho presidencial de Suárez y Reyes y en presencia de la entonces ministra Azucena Berruti, quien le llevó el expediente en mano y sin las actas. Allí la secretaria de Estado le indicó que se trataba del fallo recaído a raíz de la fuga de Gilberto Vázquez desde el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Dada la enorme difusión mediática que había tenido la evasión, el motivo de la celeridad era dar una respuesta pronta y contundente, explicó Vázquez. El expediente asegura que había 2 dictámenes de jurídica que aconsejaban la homologación. Ignoro la razón por la cual las actuaciones del Tribunal de Honor no se habían incorporado al expediente. Me enteré de tal extremo cuando este asunto tomó estado público. Vázquez explicó que, al no tener a la vista las actuaciones del Tribunal de Honor, no pudo saber la razón por la que se suspendieron las actuaciones por un día. Según el expresidente, el informe jurídico no hacía alusión alguna a la presunción de delito y solo mencionaba en tono burocrático la norma reglamentaria, artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor. Tuve y tengo absoluta confianza en la doctora Azucena Berruti, enfatiza Vázquez, y describe que aquel Ministerio de Defensa tenía un fuerte componente militar con escaso personal civil. Pueden haber existido inercias y o costumbres burocráticas que impregnan el tracto del procedimiento. La omisión está en esa práctica burocrática, al parecer de vieja data, de no incorporar las actuaciones del Tribunal de Honor al expediente administrativo de homologación, manteniéndolas bajo reserva, sentencia Vázquez. Estimó que la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa Nacional no informó con precisión a la señora ministra sobre el tenor de las declaraciones, ni tampoco le aportó las actuaciones del Tribunal de Honor, que, como dije antes, quedaron en un sobre separado, rotulado como reservado. En sus respuestas, el expresidente también defendió su gestión en la investigación y persecución penal de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, recordando que dictó 20 excepciones a la ley de caducidad. No hubo ninguna intención de acotar las investigaciones penales. El gobierno que tuve el honor de presidir fue el primero que habilitó a indagar y juzgar esos delitos, el primero en ingresar a predios militares en busca de enterramientos clandestinos y el primero en encontrar restos de detenidos desaparecidos allí sepultados. Bien, ¿en qué cambia esto que dice el expresidente Vázquez? ¿Es cuestión de creerle o no? ¿Es cuestión de creerle a él o a Uller o a quedarnos con la burocracia del tracto del proceso, como plantea Vázquez? ¿Qué pensamos por aquí? Alejandro. Bueno, a mí me parece que estos asuntos, yo no digo que no tengan importancia, yo no digo que no sea necesario discutirlos y conocerlos, nada de eso digo. Lo que a mí me parece que a veces el abordaje de este asunto, el acta, el sobre, sabía, no sabía, ahora se sabe, de alguna manera contribuyen a echar tierra, bueno, valga la imagen, sobre una deuda aún pendiente que tiene la historia y la República de nuestro país y que tiene que ver con avanzar aún más, en la investigación de los delitos perpetrados bajo el terrorismo de Estado en nuestro país, que incluyeron los más atroces conductas humanas que van desde desapariciones, torturas, violaciones, raptos, secuestros, raptos de bebés, cambios de identidades. Este es el asunto que como República aún nos tiene pendiente como una gran deuda y es un asunto sobre el cual yo siento que cualquier cosa que nos quite de ese eje será favorable a los intereses
de los que han propiciado históricamente la impunidad. ¿Coincidís o no? No. No, sí, coincido con lo que dice, pero respecto de la... ¿Le creés a Vázquez o no? No, ¿Te satisface la respuesta? No, yo no le creo nada a Vázquez en este caso, sobre este tema, ¿no? Porque además pasa 2 veces esto. Pasó en 2006 con Gilberto Vázquez y pasó ahora con este último caso, con el de Gavazo. Encaja con el de Gavazo, pasa 2 veces. Pero ¿cómo encaja con eso que sí es cierto, que fue el primer gobierno que tuvo, que hizo las excepciones a la ley de caducidad, que entregó los cuarteles? Bueno, mira, hay que hasta ahora nadie los desmintió. Yo vivo pensando, ¿por qué se da esa lógica, no? Sí. ¿Por qué hay un ocultamiento de determinadas cosas y por otro lado vamos se avanzó como se avanzó, sí. Y ahora Gandini, el senador Gandini, en estas últimas horas, contó algo que hasta ahora nadie lo desmintió. ¿Qué? En 2005, Vázquez citó al entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aquello de que le pidió Ángel Bertolotti. Información pero sin nombres. No, lo llamó y le dijo, Vázquez le pidió que hiciera el esfuerzo por ubicar toda la información posible sobre el resto de detenidos desaparecidos, pero sin responsables y sin Bueno, lo que le estoy diciendo, cabeza. sí, no, pero Exacto. eso sí se habló y se supo, lo manejamos el otro día. Bertolotti lo declara ante la justicia, por eso se supo. No, por eso, pero sería la explicación. Bueno, vamos a buscar todo, pero acá pacto. Los no pactos, se toca a nadie. bien. Y bueno, es la explicación de por qué puede haber ocultamiento. Ahora, si va y dice... Pero que además, una cosa más nada más. En el acta que en la cosa que homologa, en el documento que homologan Vázquez y Berruti, en el punto 21 se hace referencia al artículo 77. El artículo 77 es el que determina que se suspendieron los trabajos del Tribunal de Honor porque hay hechos de apariencia delictiva en la declaración del imputado. Hasta eso. Ponele que no vio las actas, pero vio lo que homologó, y lo que homologó decía que en las actas había una denuncia. Sí. Y se hizo la vista gorda. O sea que a mí me parece que, obviamente, que miente Vázquez y miente Gonzalo Fernández, pero sin la más mínima duda para mi criterio. ¿Para el tuyo? En todos los casos creo que queda muy mal parado. Vázquez, su núcleo cercano, justamente por el aspecto que Alejandro resaltaba hoy. Creo que el tema de fondo es tan delicado y tan caro para un gobierno como el gobierno de Tabaré Vázquez, que a mí me cuesta mucho pensar cómo es que a nadie se le ocurrió decir, pero ¿y qué dijo este hombre? ¿Qué más hay sobre este tribunal? Porque tenemos que ponerlo en el contexto. No solamente lo de Gavazo, por ser quien es. Pero bueno, cuando pasan lo de las actas de Gavazo, la justicia había avanzado bastante más en determinadas causas. Pero en el 2006, cuando Gilberto Vázquez es sometido al Tribunal de Honor, era un momento donde cualquier dato podía resultar revelador, porque entre otras cosas todavía no había sido condenado. Lo dice el propio fiscal de delitos de lesa humanidad cuando dice, bueno, ahora las actas no nos son tan importantes, pero nos hubiesen sido importantes para la justicia en ese momento. Entonces, ¿cómo es que siendo Gilberto Vázquez quien era, manejando la información que manejaba y la necesidad urgente por la voluntad política manifiesta de investigar, porque mientras tanto se estaban empezando a buscar los cuerpos en los batallones y en predios incluso no militares, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió preguntar si es que no se adjuntaron esas actas, si es que alguien se la quiso copiar a la ministra, al presidente? ¿Qué más dijo este hombre? ¿Por qué es que lo están pasando a reforma solamente porque se fugó del hospital con una peluca? A mí me cuesta creer que se actuó con tal impericia y con tal ingenuidad. Bien. ¿Tú le crees? Yo lo pongo por otro lado. Yo con Vázquez he tenido pila de discrepancias en un montón de cosas, ¿tá? Y acá se está planteando como que es, ¿miente Vázquez o miente la abogada esta Uller? Eso lo tendrán que saber entre ellos. Yo lo que voy a las pruebas concretas, por argumento contrario. ¿Qué ganaba Vázquez ocultando las actas de Gilberto Vázquez? Cuando después, primero Gilberto Vázquez en aquel momento se hizo famoso, nadie lo conocía, Gilberto Vázquez. Los conocidos eran Gavazo, Cordero, pero Gilberto Vázquez se hizo famoso cuando se fugó y apareció vestido de mujer. Sí. Antes era yo no lo conocía y creo que para el 90% de la gente no lo conocía. Pero no para un gobierno que estaba investigando. Pero perdón, estaba investigando e investigó, porque Vázquez le erró pila de cosas en un montón de temas. Pero vamos a entendernos, Gavazo, Cordero, Bordaberry, Juan Carlos Blanco, Goyo Álvarez, todos esos señores fueron procesados bajo el gobierno de Tabaré Vázquez.
todos los enterramientos que se descubrieron empezaron en el gobierno de Tabaré Vázquez. También hubo, ¿se acuerdan cuando fue Bertolotti y le dijo a Macarena Gelman? Ahí no había nada, sí. Y no había nada, era carne podrida lo que le habían dado a Bertolotti. Es decir, hubo prueba y error. Yo digo, no entiendo la ganancia de Vázquez de ocultar las actas de Gilberto Vázquez cuando después hizo todo lo que se hizo para procesar, investigar, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, están cambiando el relato, están tratando de mostrar de que no hizo nada, no importaba, era cómplice, había pactos. Pactos hubo antes. Pactos fueron cuando Medina, aquel general, guardó las citaciones del Poder Judicial en la caja fuerte del Ministerio y Sanguinetti, presidente, no hizo nada. Eso era un pacto. ¿Tá? Pacto fue cuando mataron a Berríos en el gobierno de la calle Herrera, ¿tá? Y no pasó nada, hasta muchos años después. Entonces, ¿El Club Naval fue un yo pacto? creo, ¿El Club Naval fue un pacto? Sí, igual yo no lo compartí. ¿El Club Naval fue un pacto? Sí, pero no tiene nada que ver con ¿Quién derechos estuvo humanos. sentado en el Club Naval? Con los derechos humanos no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Quién estuvo sentado en el Club Naval? No, perdón, con los derechos humanos no se habló de los derechos humanos. ¿Y qué sabes? No, yo sé. ¿Dónde están? Yo sé. Las versiones del pacto del Club Naval, ¿dónde están? Fue de boquilla, no hay nada Estaba escrito. sobrevolando, No hay nada escrito. estaba subyacente. Perdón, y García, te digo más, el la pacto del Naval, hemiplegia de yo tu fui de los relato es lo opositores triste. dentro del frente del pacto del Naval, así que a mí no me duele prenda. Lo que digo es muy fácil ahora querer cambiar el relato y decir, Vázquez se ocultaba, Vázquez... ¿Y por qué entonces si ocultaba y tanto? ¿Por qué se procesaron toda la gente que se procesó? ¿Por qué se entró en los cuarteles? ¿Por qué se...? No entiendo, puedo no hacer tiene una lógica, pregunta? ¿viste? Una pregunta te quiero hacer. Sí, las que Porque quieras. ¿qué es cambiar el relato? Las actas. ¿Se homologaron fallos sin estar las actas, sí o no? Pero En dos oportunidades, no en una, dos. Yo creo que él, sin lugar a duda, no tuvo acceso a las actas, pues si no, es decir, no, directamente no le llegaron las actas. Y homologa. Porque, ¿por qué va a mentir? Y homologa. ¿Por qué va a mentir si después los procesan a todos estos Y tipos? homologa, ¿Cuál es el- homologa sin ver, en todo duda. caso, como dice Pero ¿tú Verónica. ¿Tú crees? Entonces, perdón, en todo caso, como dice perdón. Verónica, es un acto irresponsable. ¿Tú crees? Si no es cómplice, perdón, es irresponsable. ¿Tú crees que algún presidente de todos los que han pasado, incluso el actual, lee todo lo que firma? Ninguno. Vos confías en la gente que te lleva las cosas, querido. 2006, Y después Frente procesaron Amplio. a todos los delincuentes de derechos humanos. 2006, Frente Amplio, Derechos Humanos. ¿No lees un acta? ¿No lees un acta? No, Un acta no hay no nadie por que un lea tipo que las se actas. fuga. No lees. estamos pidiéndole a Vázquez que lea las actas. No las lee Esto Gonzalo pasó por Fernández. jurídica, No las lee pasó por el secretario de la ministerio, presidencia. No las llegó lee. al ministerio. Yo digo, Nadie, García, Secretaría de Derechos Humanos, nadie se le ocurrió decir, ahí puede haber algo. Contestame la pregunta. ¿Qué ganaba Vázquez ocultando el tema de Gilberto Vázquez? ¿Qué ganaba? Honrar algún acuerdo que ¿Con puede quién? haber hecho. Y después hacen procesar al Goyo, a Bordaberry, a Gabazo, a Cordero y toda la, ¿Con masones? la caterva. ¿Acuerdo entre masones o acuerdo entre Bueno, otra yo qué cosa? sé. No sé, no te podría contestar. Me gusta la pregunta, pero no te podría contestar. Yo no te Yo puedo lo que digo contestar. que este es el riesgo que justamente encuentro en la discusión. No porque no sea pertinente, porque yo entiendo que todas las miradas son pertinentes y las preguntas son todas adecuadas. Y la mirada de Vero yo creo que es muy acertada. El asunto es que yo lo que estoy percibiendo conforme se abordan estos temas, que hay una especie de... no por parte nuestra, por supuesto que no somos los actores de primera línea, ni de segunda ni de cuarta. En todo caso de Pero cuarta. estamos en En todo caso de ascenso, cuarta. en ascenso. En todo caso de cuarta. Lo que quiero decir es que acá se ha logrado una cosa que yo la entiendo que es muy pobre desde la perspectiva ética, y es, vos hiciste tan poco como yo. Claro. ¿Se dan cuenta el horror que significa No, yo no eso? creo que sea así. No, pero yo no creo está bien, es está así bien. lo que se está Justamente haciendo. ahora estamos haciendo lo que creo Exactamente. yo. Sí, estoy de acuerdo. El asunto es que es Pero como una siempre especie me de... contestás lo mismo y acá se trata de No, discrepar, pero porque discrepar no puedo después que discrepar. termine. No, de hecho, Bueno, pero a veces- esto se está llamando esta boca es mía, Marguerite. Lo cierto, lo que quiero decir Te es voy a que volver a interrumpir. pero lo que quiero decir, porque justamente este tema me parece tan caro que no habría que ni minimizarlo ni bastardearlo desde ese lugar. El Uruguay sigue teniendo esa asignatura pendiente. Y es este el momento, ya que se plantea arriba de la mesa como tema, las actas sí o no, lo que se debe plantear es qué tanto estamos avanzando en el camino de la verdad y justicia. Ese es el asunto. Lo otro, quién la tiene más larga o quién la tiene más chica, es lo que menos me importa. A ver.
Verdad y justicia, señores. Terminaste. ¿Estamos con eso o estamos con la pla, 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 pla? No, estamos con el honestidad o no honestidad. Y estamos que si buscamos verdad, las cosas tienen que darse a conocer. Si hay actas y de militares que se autoincriminan en determinados hechos, si hay declaraciones, se tienen que conocer, se tienen que saber. Eso es la contribución a la transparencia. Y si hay alguien que las oculta, como el presidente de la República, de aquel momento, hay que saber por qué las ocultó. Es parte de la transparencia que está reclamando. No es saber quién la tiene más larga. No, pero lo que quiero decir, Bueno, no que me eso gustan los golpecitos en la pero ¿quién mesa. la tiene más larga? No, pero eso no está es mal. quién la tiene más Lo larga. que digo- Acá hay un mentiroso y hay Escúchame, que destaparlo. Lo que quiero decir, te estoy dando Me gusta la porque razón. me hace un caso bárbaro. Victoria, lo que ¿Tú quiero también decir... estás sin comer pan con manteca? Victoria, porque siento que el tema lo estamos bastardeando si lo llevamos mal. al ámbito del chiste, gurises. Y es, lo importante, yo no digo que eso no sea importante, lo otro es más importante. En la medida que no estemos dispuestos a avanzar en lo otro, es simplemente un ejercicio onanista, porque lo que importa es lo otro, verdad y justicia. Hay que llevar a la justicia, a los estrados judiciales, los perpetradores de los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado. Y a los que Esa es la encubren. mejor Bien. manera de defender Sí, la pero no democracia. se trata de repetirlo. ¿De verdad se quiere hacer eso? Eso también hay que preguntarlo. Gracias por habernos acompañado. Lo Bien. importante también es saber quién es quién en este juego de verdad y justicia. Bien. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Chau, chau. Que tengan buena tarde.